Hola, buenas, ¿qué tal estáis? Estamos en nuestros encuentros de psicoanálisis y hoy vamos a hablar de un tema que es la interpretación de los sueños. Introducción. Vamos a introducir, pues de alguna manera, esta obra de Sigmund Freud que escribió esta escritura en 1900 y que ahí da cuenta del psicoanálisis. Ahí es donde desarrolla su teoría del inconsciente, el psicoanálisis. Y bueno, podríamos decir que en tiempos precientíficos la explicación de los sueños para el hombre era cosa corriente, ¿no? Ellos recordaban al despertar los sueños. Hola, buenas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. No, nada. Hola, ¿qué tal? Estamos en nuestros encuentros de psicoanálisis y hoy vamos a hablar de la interpretación de los sueños. Introducción. Hemos hecho un recorrido a través de las anteriores clases, de los anteriores encuentros, y hemos hablado pues, de ese concepto de ruptura, del trabajo, hemos hablado de lo inconsciente, de alguna manera para introducirnos, para ver cómo podemos leer pues esta escritura que es la interpretación de los sueños y que Freud desarrolla en el año 1900. En el año 1900 describe, produce la teoría del inconsciente. Ahí es donde por primera vez desarrolla ese concepto teórico que va a ser central para el psicoanálisis, porque va a hablar del inconsciente. Y ahí vemos que una teoría es científica porque desarrolla un concepto teórico, el concepto teórico del inconsciente. Y del inconsciente ahí se desprende de alguna manera un método que en este caso es la interpretación, construcción, que es una manera de aprender, de captar la realidad, y una técnica que es la asociación libre, que es decirle al paciente todo lo que se le ocurra, de alguna manera sin criticar lo que ve, ¿no? lo que de alguna manera se le aparece en la mente, apartarse de sí como si fuera un mero observador, en la transferencia, que es lo que se establece, ese concepto teórico, que es esa relación que se establece en el marco terapéutico. Entonces hemos dicho que el concepto de inconsciente es el concepto que determina el método, que es la interpretación, construcción, en la asociación libre y en la transferencia. Hemos definido ya lo que es el concepto de esta ciencia, de la ciencia del psicoanálisis y su método de trabajo. ¿Por qué Freud trajo los sueños? Freud trajo los sueños porque soñamos todos. Y él quiso generalizar lo que estaba descubriendo con su trabajo en los pacientes, en sus pacientes, ¿no? Estaba trabajando la histeria, la neurosis obsesiva, las fobias, y empezó pues a desarrollar una nueva teoría. Él empezó a escribir, a investigar, y fue descubriendo, se separó de la ciencia de su época, que era la ciencia positivista, que indicaba que desde las causas podemos determinar los efectos. Y desde el psicoanálisis sabemos, es una ruptura a nivel de la ciencia, pues sabemos que es desde los efectos que podemos reconstruir las causas. Y además de reconstruir las causas, que nunca se llega a las causas concretas, siempre hay, digamos, como el ombligo del sueño, siempre hay como un anudamiento, hay algo que no podemos llegar a determinar, porque él de alguna manera descubrió también que es como si no que a un síntoma le corresponde una causa, sino que se tejía todo como en un mismo telar, ¿no? Que había en esa sobredeterminación, ¿no? En eso que generaba los síntomas, había como una articulación, y ahí es donde introdujo ese concepto de inconsciente, que es algo que se produce después de la interpretación psicoanalítica. Además, lo del inconsciente, todos de alguna manera vemos sus efectos en nuestra realidad. El inconsciente se produce a través de la terapia de psicoanálisis, que no es solamente una terapia, es una ciencia. También ha tocado diferentes ámbitos de tanto de la cultura, ¿no? Como el arte, el surrealismo, no sería sin psicoanálisis. Y vemos que ha producido ese concepto de inconsciente, y que es importante porque en nosotros vemos esos efectos en la realidad. Es decir, ¿ves? Todos soñamos, todos tenemos lapsus, olvido, negamos los chistes, ¿no? Eso hablan de una sutileza en el ser humano. Hay un efecto, hay una apariencia que está hablando de otra cosa en nosotros, ¿no? Incluso no nos reconocemos, como que eso, pues, ese lapsus como si no fuera nuestro. Es como que culpamos
bueno, a un despiste, a que estoy cansado, ¿no? Cuando realmente el psicoanálisis viene a ponernos en el centro de la cuestión y a decirnos, no, esto tiene una explicación científica. Y los sueños, los síntomas, él de alguna manera pues también equiparó ese producto, que es un producto psíquico, y nos dijo que los síntomas, al igual que los sueños, tienen una interpretación psicoanalítica, es decir, tienen un sentido, tienen un significado, y que nada tiene que ver con la razón, con la lógica. Entonces él descubrió que después de la interpretación psicoanalítica, los sueños, los síntomas, los olvidos podían explicarse. En el capítulo, podéis ver la obra de Sigmund Freud, la interpretación de los sueños, es uno de los libros más vendidos de la historia, es el libro más vendido, ¿no? Él lo escribió en 1900 y vemos que en ese libro se desarrolla, pues en un primer capítulo él hace como un recorrido científico de todos los autores que han escrito acerca de los sueños, ¿no? A lo largo de la historia. Y después ya en el capítulo 2 es cuando nos habla del método de la interpretación onírica. Yo voy a introducir un poco para que en el próximo encuentro podamos de alguna manera desplegar ese método de interpretación psicoanalítica, pero para que veamos un poco de dónde venimos, ¿no? Que vamos a hacer ese recorrido epistemológico, cómo se ha construido esa teoría, ¿no? Y Freud, pues hemos dicho que estaba pues estudiando, estaba investigando con sus pacientes y de alguna manera él traía conceptos, que ya lo hemos visto anteriormente para recordarlo, traía conceptos filosóficos que se desprendían de la física de la época, en el sentido que él utilizó el principio de constancia y ahí descubrió que ni la energía se transforma, o sea, ni la energía se crea ni se destruye, sino que se transforma. Pero en lo psíquico igual, ¿no? Nada se destruye, no se olvida, sino que se transforma. Hay una interrelación entre los sistemas psíquicos. Y en nosotros está un inconsciente, preconsciente, consciente, y vio como esa transformación. Los síntomas se transforman por una cuestión de, bueno, de cuestiones reprimidas, ¿no? Hay una representación que no tolero, que ha sido reprimida y de alguna manera se transforma y se produce ese síntoma. Entonces hay unos mecanismos psíquicos que transforman esos deseos inconscientes, lo inconsciente, y se producen pues, los síntomas, los lapsus, los olvidos. Entonces él se desprendió de esa filosofía de la época y también otra filosofía de la época que nos hablaba de que una cosa es lo latente y otro lo manifiesto. Es decir, hay algo en la apariencia que no nos podemos quedar con eso, con lo manifiesto, con lo que aparece, ¿no? Sino que vemos que lo verdadero, decía, es lo latente que produce esa manifestación. Una cosa es lo que vemos, lo aparente, y otra es lo que realmente está produciendo ese efecto, ¿no? Y dijimos que la conciencia pues, es un órgano de percepción, porque, por ejemplo, en el fenómeno del Sol y la Tierra, digamos que el Sol gira alrededor de la Tierra y bueno, eso es algo que sabemos a través de la teoría. Bueno, digamos que al contrario, ¿no? ¿Veis? Que uno cree en lo que ve y no es que creamos en lo que vemos, ¿ves? He cometido un lazo ahí también para mostraros, ¿no? De alguna manera, que es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Si yo hago caso a mis sentidos, me quedo en esa experiencia sensible, me tiene que venir una teoría a separarme de lo que creo que veo, porque lo que creo que veo no es, va a ser otra cosa como lo que os expongo, ¿no? Entonces ahí nos comentaba eso de latente y manifiesto, pero es que con los fenómenos psíquicos pasa igual. De alguna manera, pues por ejemplo, una fobia, ¿no? Yo veo como un niño tiene miedo a un perro, tiene una fobia, un miedo exagerado, ¿no? Un miedo exagerado a una fobia, un miedo exagerado al perro. Claro, aparentemente, si lo pienso desde la lógica, que desde la razón, puedo decir, bueno, es que le ha pasado algo con el perro, es que tiene mucho miedo al perro, pero no. Viene el psicoanálisis a mostrarnos que eso es un desplazamiento, no es el miedo al perro exactamente, sino que hay un miedo interno que no está puesto en su lugar y que se desplaza a la figura del perro, porque realmente de nosotros mismos no podemos huir, pero sí, de alguna manera nuestro aparato psíquico desplaza ese aspecto, ¿no? en otro lugar, ahí vemos que sí se puede huir de ese objeto fóbico, cuando en realidad tiene que ver con mecanismos
psíquicos propios, ¿no? Nos da una explicación de cómo funcionan los síntomas, ¿no? Las estructuras clínicas que nos muestran cómo de alguna manera transmutamos esos deseos inconscientes, ¿no? Por ejemplo, él también estaba haciendo estudios con la histeria, que claro, la histeria no se podía explicar desde las leyes de la biología, porque era un trastorno funcional, es decir, había, por ejemplo, la parálisis de los dedos de una mano o de la parálisis de una parte de la cara, cuando realmente no se correspondía a las leyes biológicas. Entonces, Freud descubrió, claro, incluso la llamaban que eran simuladoras, porque creían que como que era algo de los nervios, entre comillas, ¿no? Pero como que simulaban, ¿no? Como que era algo que las personas con histeria, pues bueno, estaban simulando esos síntomas porque no tenía explicación lógica. Pero claro, Freud vino y descubrió, ¿no? De alguna manera, a través de esos trabajos que hizo primero con Brouwer, después empezó a aplicar pues la catarsis, la hipnosis y luego pues dio cuenta de del psicoanálisis, ¿no? Dio cuenta de que realmente los síntomas se tejían en un telar y produjo ese concepto de inconsciente y nos mostró que, claro, en la histeria había un mecanismo de conversión. Aquello que estaba reprimido, pues de alguna manera algo que no puedo tolerar, aparece en el cuerpo. En lugar de poder pronunciar una frase, transformar esa manera de elaborar los estímulos, tanto internos como externos, de algo que no puedo tolerar, aparece en el cuerpo pues en forma de como si fuera una metáfora, ¿no? Como es el escenario de lo psíquico, ¿no? Entonces, en cada estructura pues era diferente, ¿no? Ese despliegue de ese conflicto psíquico que había en la persona. Entonces él hizo ese recorrido bueno, de comentar, ¿no? En desarrollar de alguna manera, pues cómo la ciencia pues había hablado de los sueños, porque claro, también lo introdujo los sueños porque quería generalizar eso que estaba descubriendo con los pacientes. Y también los pacientes cuando venían a consulta, pues de alguna manera introducían, aparte de la historia que podían contar, ¿no? De sus sucesos del día o lo que vaya asociando libremente, ¿no? Traían recuerdos, escenas, ¿no? Ahí también incluían los sueños. Claro, Freud pues mostró que en esos sueños también hablaban de esa verdad psíquica, ¿no? De esa complejidad en su aparato psíquico, de cómo desplegaban, pues de alguna manera, pues eso, esos deseos, ¿no? En la persona transmutados, disfrazados en forma de síntomas, porque los síntomas son un deseo sustitutivo, se despliegan de esa manera. Entonces hizo un recorrido científico, ¿no? Y trajo en ese primer capítulo, pues como otros autores habían hablado de los sueños. Claro, nombró los tiempos precientíficos, en los que antes de la ciencia, pues siempre han intentado el hombre, pues explicar este fenómeno de los sueños. Y claro, ¿cuál es la explicación que daban? En los tiempos precientíficos su pensamiento era mágico animista, es decir, ellos daban explicación a los fenómenos que acontecían no en función de una implicación en ellos, ¿no? Sino como que había demonios, poderes supraterrenales, ¿no? Que de alguna manera manejaban su vida, su realidad. Y claro, la explicación que le daban pues era que había venido un poder, pues un espíritu, Dios, ¿no? Un poder divino, un poder demoníaco y que de alguna manera pues en ese sueño que recordaban al despertar pues le manifestaba pues algún mensaje, le indicaban alguna cuestión, ¿no? Que tenía que ver con el futuro o con algo que, claro, en realidad eran proyecciones, pues claro, vemos que también en ese pensamiento mágico animista es como creer en los espíritus, los demonios, como proyectar, digamos que nuestra propia hostilidad, nuestro odio, proyectarlo en la otra, en algo exterior, ¿no? No hablo de mi odio, de mis tendencias, digamos, egoístas, mi odio, mi hostilidad, pero lo pongo de alguna manera en la figura de un demonio, ¿no? Entonces estoy hablando de proyecciones propias psíquicas que pongo en el exterior, ¿no? Trataban de dar una explicación según esa forma de pensar, ¿no? Que digamos que es precientífica. Entonces, ya después, con el florecimiento de las ciencias físicas, pues toda esa significación se ha transformado en, bueno, en una psicología, ¿no? De alguna manera ya
pocas personas dudan que los sueños, ¿no? Digamos que desde la ciencia, los sueños tienen que ver con la propia función del soñante, es decir, la persona que sueña está implicada en lo que sueña, ¿no? Alguna verdad se está desplegando en sus sueños. Ya no vemos que son mensajes como se veían en la época precientífica, ¿no? Sino que vemos que en el sueño hay una implicación en la persona, ¿no? Es el soñante, es la persona la que sueña. No hay ninguna cuestión del más allá, sino que es la persona la que sueña. Además vemos que incluso programas como el insomnio, las pesadillas, están hablando de una realidad de la persona, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver también más adelante. Eh, Tiene que ver entonces con el soñante tiene, pues bueno, los sueños tienen muchas explicaciones abiertas, ¿no? Que claro, a lo largo de ese recorrido teórico que se hizo anteriormente de la época científica, pues vemos que muchos autores filósofos empezaron a explicar pues un poco de manera pues más superficial pues los sueños, ¿no? Traían pues cuestiones de por qué se olvidaban, qué relación tienen con la vida despierta, luego se preguntaban también esa incongruencia, ¿no? Esa extrañeza, ¿no? Que había entre esa representación del sueño y a veces los afectos, ¿no? Porque a veces uno puede soñar con un escenario triste, pero en realidad estaba alegre. Entonces había cosas que uno no entendía, ¿no? Eh, y claro, había pues olvido, ¿no? También se ha preguntado por qué el sueño cuando uno se despierta no se olvida, de alguna manera parece como vana espuma. Uno va pasando el día y va olvidando pues diferentes elementos de ese olvido, de ese sueño, de ese sueño, ¿no? Va olvidando pues diferentes escenas y al final del día pues queda con muy poco o una frase a lo mejor de ese sueño que vemos que es más rico y ahí vemos la diferencia entre latente y manifiesto, ¿no? El sueño manifiesto es lo que contamos del sueño, pero vemos que el sueño latente es mucho más rico, ¿no? Si uno asocia libremente en el psicoanálisis, va asociando ideas, va construyendo y va estableciendo el sueño latente. Entonces hubo varios estudios en ese recorrido que nos hizo Freud, pero uno de los más, había tres estudios importantes y bueno, uno de ellos era que era adoptado por varios filósofos que señalan que el sueño es un estado especial de la actividad psíquica que consideran superior al normal. Es como si fuese un desligamiento del alma de esas cadenas de la materia, ¿no? Hay en esa teoría algunos filósofos pues, hablaban de eso. Y otros pensadores pues mantenían que el juicio de los sueños pues nacen de estímulos anímicos y que representan pues manifestaciones psíquicas impedidas durante el día, es como una prolongación como del pensamiento diurno al nocturno, ¿no? En los sueños se desplegaban los pensamientos, esa era una de las ideas también. Y otros indicaban pues había un rendimiento superior en la memoria, pero claro, esto es interesante porque también Freud nos muestra a través de la interpretación de los sueños cómo funciona la memoria, claro, cómo vemos en ese olvido también nos pasa en la vida despierta, porque os he traído un ejemplo de un sueño, ¿no? Que hablaba de esta disposición de este rendimiento, ¿no? De la memoria en los sueños, en el que una persona, pues cuando era niño, que vivía en su ciudad natal y su padre pues dirigía la construcción de un puente en otra ciudad. Entonces, después en un sueño, este niño bueno, ya adulto, ¿no? Ya se ve de niño, ya cuando es adulto, pues sueña este sueño en la que se ve jugando en las calles de la ciudad y se le acerca un hombre vestido de uniforme y el niño le pregunta cómo se llama, ¿no? En el sueño. Y le contesta que se llama un nombre, C, y que era el guarda del puente, le dice en el sueño. Entonces al despertar, pues se queda extrañado como que no recuerda eso, esa persona, ¿no? Entonces le pregunta a una persona, una antigua criada, una persona que estaba en la casa con ellos viviendo, ellos, pues, cuando él era pequeño, si conocía alguna persona con ese nombre, ¿no? Y claro, le dice, sí, se trata del guarda del puente que construyó tu padre, ¿no? Entonces vemos que claro, que realmente hay elementos en nosotros que nuestra memoria es selectiva, que olvidamos, que seleccionamos, ¿no? Y que vemos que ahí vamos a ver por qué cómo funciona la memoria en nosotros, ¿no? Porque a veces vemos que recordamos cosas de cuando somos pequeños que nos parecen nimiedades, nos parecen tonterías, pero que a través del psicoanálisis hemos descubierto que esos recuerdos son encubridores, encubren otros recuerdos que realmente son más importantes, ¿no? Para nuestra historia psíquica, ¿no?
para nuestra historia de deseos, pero que de alguna manera se han relegado, se han reprimido porque hablan de alguna verdad que de alguna manera que rechazamos, ¿no? Que no queremos saber de ella, ¿no? Y que tiene que ver pues sus raíces con ese complejo de Edipo, ¿no? Con cosas que no toleramos en nosotros y que se reprimen por, por, por ser rechazadas, ¿no? Por nosotros mismos, ¿no? Vemos que hay una sutileza y un mecanismo pues complejo en el olvido, en lo que recordamos, ¿no? Porque no es lo importante lo que realmente recordamos. Precisamente a veces recordamos nimiedades porque lo importante de alguna manera está reprimido en nosotros, ¿no? Y bueno, esto es muy útil para los síntomas, ¿no? Porque en los síntomas también se habla de esa complejidad, ¿no? Porque todos los estímulos, tanto internos como externos, pasan a través de la palabra, ¿no? De lo psíquico. De alguna manera se elaboran de manera psíquica, pero vemos que a veces hay representaciones que no podemos tolerar, se reprimen y aparecen porque siempre hay una energía constante, ¿ves? Lo que decimos de la constancia, ¿no? Esa energía va a aparecer, se va a manifestar de manera transformada y puede ser a través de lapsus, de sueños, de olvido. Entonces vemos cómo ahí se despliega y claro, en la apariencia pues es un producto psíquico, ¿no? Que no sabemos qué significa, pero que el psicoanálisis viene como a interpretar, a traducir, ¿no? Entonces, hemos visto pues eso, cómo funciona, pues cómo hablaban pues ciertos filósofos también en ese recorrido teórico, pues de esa cuestión con la memoria, ¿no? Que parecía que era como un despliegue de la memoria, pero vemos que el psicoanálisis viene a ponernos una, una ruptura, ¿no? En esa cuestión, ¿no? Y a explicarnos todos esos conceptos, porque lo que realmente nos explica Freud a partir de 1900 en la interpretación de los sueños son los verdaderos mecanismos psíquicos, cómo funciona nuestra mente, pero tanto en los sanos como en los enfermos, es decir, que todos tenemos el mismo aparato psíquico. Entonces, en este recorrido de esta teoría, pues luego aparece la teoría pues, de muchos autores médicos que hablan que los sueños pues, son provocados por estímulos físicos o sensoriales, ¿no? Y que actúan desde el exterior del durmiente o surgen casualmente desde su órgano interno. Entonces, lo soñado, pues para este sector no tenía significación ni sentido y era tratado como algo, un fenómeno inútil y, claro, en muchos casos hasta patológico, que no era como algo somático y que no tenía nada que ver pues, con esa sutileza de lo psíquico que sí nos trae Freud, ¿no? Pero claro, Freud viene a rescatarnos, a decirnos que la creencia popular dice que mantiene la creencia de que los sueños sí tienen un sentido, ¿no? Y claro, Freud se queda sorprendido porque realmente se aproxima más a la verdad en la creencia popular que lo que la ciencia ha venido investigando durante a lo largo de 10 siglos, ¿no? ¿Ven? Ve que realmente en lo popular nos comenta que los sueños tienen un sentido, aunque desarrollaron varios métodos, pero no tienen nada que ver con un método científico, vemos que él dice que sí, que los sueños tienen un sentido, pero después de la interpretación psicoanalítica, ¿no? Y para que veamos un poco esa creencia popular, pues había dos métodos, ¿no? Bueno, que el máximo representante pues en toda la época había onirocríticos, ¿no? Que eran personas, pues que era como el arte de interpretar un sueño, ¿no? Y que desde ese arte de interpretar un sueño tenía que ver con su intuición y con de alguna manera con desarrollar pues una teoría de los símbolos, ¿no? Y claro, vemos que los símbolos son realmente utilizados porque los símbolos se utilizan, pues bueno, vemos que en el folclore, en la poesía, en los mitos, ¿no? En el idioma vemos que también hay ciertos símbolos que de alguna manera uno lo escucha y sabe de lo que se está hablando, ¿no? Es decir, hay metáforas, metonimías para representar pues palabras, ¿no? Para representar escenas, ¿no? Y eso realmente pues forma parte de nuestro lenguaje. Y claro, ¿qué métodos había? Pues todos conocemos, por ejemplo, el método simbólico, ¿no? De la interpretación simbólica, que es el que nos viene desplegado en la Biblia, en la que decía el faraón había soñado con 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Y José pues le interpretó que va a haber 7 años de bonanza y 7 años de crisis, de penurias, ¿no? Claro, esta manera de plantear esa interpretación de los sueños es lo que utilizan pues muchas ocasiones en la literatura, ¿no? Ves como que de algo general pues extraen de alguna manera pues esa interpretación.
¿no? Luego había otro método, que es el método descifrador, donde el sueño es una especie de escritura secreta y en el que cada signo es sustituido mediante una clave prefijada por otra significación conocida, ¿no? Como eso que os decía el diccionario de los sueños. Tal palabra significa tal cosa. Pero claro, vemos que no tenía en cuenta al soñante, a la persona que sueña. Aunque sí nos trae Artemidoro de Dalcis, ¿no? Que era un orinocrítico muy conocido, ¿no? Y que tiene también una obra pues escrita, ¿no? De esa interpretación de los sueños, pero claro, nos habla de esa intuición, de lo que la persona cree, lo que el interpretador cree. Pero claro, no tenía en cuenta lo que asociaba el paciente. Digo el paciente porque en psicoanálisis, claro, es el paciente el que se despliega en la sesión y va hablando, va enlazando y va desarrollando a través de esa asociación libre lo que se le viene a la mente, va asociando ideas y ahí vemos que se puede, porque claro, en todos nosotros pues, hay esa cuestión, ¿no? Eso, ese inconsciente que se produce en análisis y ahí vemos que hay como una represión, alguna cuestión que de alguna manera, pues bueno, en el sueño se despliega, ¿no? Y asociando libremente se puede llegar a esa interpretación, porque uno va diciendo frases, porque de alguna manera hay en nosotros algo reprimido que hay como una traba, como un muro en el que voy coartando, hay asociaciones que no puedo hacer y en ese dejarse llevar se va construyendo, digamos que es como una vía secundaria a producir ese anudamiento que hay en nosotros, ¿no? Y que produce pues ese despliegue en el sueño, ¿no? Bueno, en los síntomas, etcétera. Entonces vemos bueno, que los sueños, aunque parecían incoherentes y confusos, pues el descifrador, como era Artemidoro de Dalcis, pues él intentaba, pues de alguna manera, pues con esos símbolos, ¿no? Con esas traducciones, pues interpretar el sueño. Pero claro, vemos que eso, que no tenía nada que ver con lo que realmente es, porque claro, una cosa es lo que significa una palabra para mí, ¿no? Lo que a mí me suscita una palabra, a mí la palabra rosa me puede suscitar a una rosa que había en un campo, no sé cuánto, y la palabra rosa para otra persona, pues puede ir asociada pues con una pareja que tuvo, con algo que le pasó en un momento determinado, ¿no? Digamos que en cada persona se juega ese significado de una manera diferente. Una palabra combinada con otra en cada persona es diferente, es distinto, ¿no? Entonces, en psicoanálisis eso se tiene en cuenta a través de esa asociación libre en transferencia y el método de la interpretación-construcción. Se tiene en cuenta el soñante, lo que asocia libremente, porque tiene que ver con su historia de deseo. Un mismo sueño no significa para diferentes personas lo mismo, aunque hay sueños típicos que lo vamos a ver, pero en cada persona se juega de manera distinta, ¿no? No una misma palabra significa para todos lo mismo, sino que en cada persona hay esa particularidad, ¿no? Claro, no es algo que se generaliza a todo el mundo, ¿no? Sino que tiene que ver con la historia de deseos de ese paciente, de esa persona, de cómo ha desarrollado, pues en este sueño, ese síntoma, pues tiene que ver con su historia. Claro, eso es una cuestión particular de asociar a esa persona, a trabajar de alguna manera, dejarse llevar por lo que se le viene a la mente, ¿no? Y ahí el psicoanalista pues va a poder hacer un trabajo de reconstrucción de ese deseo inconsciente reprimido, de alguna manera, pues poder producir el inconsciente de esa persona, porque ese deseo inconsciente se ha transformado, se ha transmutado, como en el sueño se ven esas imágenes, toda esa escenificación, porque hay algo que se quiere ocultar, ¿no? Porque no les parece raro que aparezca en nosotros esa escenificación, ese producto psíquico disfrazado porque realmente hay algo de nosotros que no queremos saber, porque claro, el sueño es el guardián del reposo y si yo no puedo desplegar de alguna manera esa verdad en mí, ¿no? Esa cuestión, vemos que tiene que ver porque hay algo en nosotros que no queremos saber nada. Y ahí vemos esa complejidad del ser humano, ¿no? Que Freud nos descubrió que en todos nosotros una parte consciente y otra inconsciente, ¿no? Hay en nosotros una primera represión en la que se reprime pues en ese pasaje del complejo de Edipo, ese amor a mamá, esa hostilidad hacia el padre, ¿no? Ahí se instaura nuestra ley y ahí pues vemos que es esa sexualidad infantil reprimida, ¿no? Donde en el inconsciente donde están los afectos, la memoria, ¿no? Donde está todo ese despliegue de eso afectivo, ¿no? Que hemos tenido que reprimir de alguna manera para entrar en la civilización, ¿no? Porque tenemos que hacer una sustitución de esos primeros amores por otros, ¿no? Y
y esa cuestión con nuestro egoísmo infantil, ¿no? Hacernos humanos, ¿no? Renunciar a ciertos instintos, a ciertas pulsiones, ¿no? Se llaman pulsiones en psicoanálisis, renunciar a ellos para en pos de poder trabajar, amar, ¿no? En la realidad con otros, con los seres humanos, ¿no? Renunciar a esas tendencias infantiles para desarrollarnos en el mundo, ¿no? Como personas maduras y adultas. Pero vemos que eso está siempre en nosotros de manera viva, es una energía psíquica que utilizamos para trabajar, para vivir, para relacionarnos, ¿no? Pero que de alguna manera también vemos que hay fijaciones, desvíos, ¿no? Y ahí aparecen pues los síntomas, los lapsus, los olvidos, ¿no? Y que te hablan de esa complejidad inconsciente en nosotros, que siempre va a haber contradicciones. Hay una parte de mí que quiere una cosa y otra, ¿no? Digamos que hay conflictos psíquicos en nosotros y que hablan de esa verdad, ¿no? Una cosa son mis deseos inconscientes y otra pues es lo que yo digo que quiero, ¿no? Es decir, cuando hay, a veces se produce en nuestra realidad, pues a lo mejor circunstancias que se nos repiten una y otra vez, pues bueno, podríamos pensar que en esos efectos de la realidad, pues algo está pasando, ¿no? Hay una tendencia en mí que me está llevando, por ejemplo, a situaciones en las que me castigo constantemente, ¿no? Y ahí estoy hablando de una verdad psíquica que habla de un sentimiento de culpa inconsciente en el que busco castigo en la realidad de manera constante, ¿no? Y vemos que por eso Freud, pues eso generalizó la teoría, de alguna manera, esos descubrimientos que estaba investigando con sus pacientes para generalizarlo a toda la humanidad, ¿no? Vemos que una cosa en nosotros es lo manifiesto y otra es lo latente, incluso en los procesos de enamoramiento, ¿no? Uno se enamora, no sabe de qué, sino que aunque tú puedas decirlo a través de la lógica, me he enamorado de esta persona por tal cosa, por tal otra, en realidad tiene que ver con una cuestión inconsciente, ¿no? Hay algo de lo que inconscientemente me atrae la persona, que tiene que ver conmigo mismo y con mis primeras relaciones amorosas, que son las familiares. Estamos en la teoría de los sueños, ¿no? Estamos hablando de ese método descifrador bueno, que su máximo exponente era Artemidoro de Dalti, y bueno, y también destacar que en esta cuestión, para que veamos que desde la antigüedad se han interesado en los sueños, pues un sueño de Alejandro Magno llevaba, como todos los conquistadores, ¿no? Como todas las personas de cierta posición en la época, pues llevaba un onirocrítico, ¿no? Un descifrador de sueños, y era Aristandro, ¿no? Y él pues estaba intentando conquistar, ¿no? Estaba sitiando pues Tiro, ¿no? Que era una región, y claro, él tuvo un sueño, no se atrevía a conquistarla porque no lo veía claro esa empresa que tenía que realizar, y ahí tuvo un sueño en el que vio un sátiro bailando sobre un escudo, y claro, el crítico le dijo, bueno, jugó con esas palabras, dijo sitiar Tiro, el sátiro es sitiar Tiro, y le animó a que realmente pues iniciara esa batalla, y bueno, ganó al final, ¿no? Es decir, que a lo largo de la época ha habido siempre mucho interés en la gente, ¿no? Porque como soñar soñamos todos, siempre pues ha habido un interés por esos sueños. Y claro, vemos que antes del pensamiento científico, como todo se interpretaba como que había un poder divino, ¿no? Uno quería que lloviera, pues hacía una danza para que lloviera, como si hubiera un poder superior. Pues con los sueños igual, ¿no? Era como si en ese sueño, a veces pues tergiversado, ¿no? Sino diferente, ¿no? Como en esas escenificaciones tan extrañas, pues ahí pues creían que era un mensaje divino, ¿no? Y había personas pues que se dedicaban en ese arte de interpretar que tenía más que ver con la intuición de la persona, con la asociación de símbolos, que realmente con el soñante, ¿no? Y vemos que, bueno, que realmente pues el psicoanálisis es el que viene a traer, ¿no? Pasa por la ciencia elementos, ¿no? Digamos que cuestiones que en nuestra vida cotidiana aparecen y que nunca le hemos podido dar una explicación científica, y que el psicoanálisis viene a traernos a la ciencia, ¿no? Viene a traer los sueños, el soñar, para explicar cómo funciona nuestro aparato psíquico, ¿no? Y nos dice que los mecanismos psíquicos son los mecanismos del lenguaje, porque en el sueño hay un trabajo del sueño. Ese deseo inconsciente se transforma, se transmuta en ese producto psíquico que son los sueños, pero son para preservar nuestro dormir, porque cuando dormimos nos despojamos ponemos el pijama, nos despojamos las gafas, los relojes, no sé cuánto, y nos dejamos abandonar en el sueño, pero psíquicamente igual. Digamos que de alguna manera
despejamos cuestiones nosotros y nos abandonamos al dormir, porque el sueño es el guardián del reposo, pero nuestra mente está en continuo funcionamiento y cuando nos desplegamos en el sueño también está el continuo desear, no paramos de desear, ¿no? De pensar, pensamientos inconscientes. Y ahí pues fue necesario, nuestro psiquismo, pues de alguna manera hizo esa imagen, ¿no? Esa película onírica, ¿no? En nosotros para transformar ciertos deseos en nosotros de los que no queremos saber nada, porque en todo abrigamos deseos que ni aun en sueños queríamos pues desvelar, ¿no? Ahí mismo nos lo dice esa frase, ¿no? Es interesante porque en el principio de la interpretación de los sueños, en el prefacio de la primera edición, aparece la frase siguiente, ¿no? Y esto me parece interesante para introducirnos después al método de interpretación onírico. Nos dice, flectere sinequo superos, accendonta movebo. Es un pasaje que Freud extrae de Virgilio, ¿no? Del escritor Virgilio en su obra La Eneida. Y claro, ¿qué significa esta frase? Porque esto va a ser importante para que entendamos una cosa, ¿no? Significa que si no puedo doblegar los dioses de arriba o los cielos, sacudiré el Aqueronte o los infiernos. En esa obra de la Eneida, pues relata los viajes y retos de Eneas, ¿no? Que era como un héroe de Troya. Entonces, había un oráculo en el que decía que en Cartagena, pues iba a haber alguien que iba a conquistar perdón, Cartago, iba a conquistar pues la ciudad, ¿no? Algún descendiente de Troya. Entonces, es un poema épico, ahí se va desarrollando, pues, porque claro, en la época, en la antigüedad, había dioses que hablaban pues del odio, del amor, ¿no? Afrodita, por ejemplo, de los celos, ¿no? Había dioses para, de alguna manera, simbolizar pues las pasiones humanas. Y claro, vemos que en este desarrollo poético, pues ahí los dioses se oponían entre sí de modo constante y contradictorio, ¿no? Y te habla pues porque claro, Virgilio quería de alguna manera ensalzar que el emperador Augusto pues era como descendiente de él, ¿no? Y decía como que quería relegar a, a los infiernos, ¿no? Por eso decía la cuestión de la frase doblegar del cielo, sacudiré a los infiernos, que de alguna manera pues escenificaba ese relegar a los infiernos pues a furisas, que era esa furia, la envidia y el odio, ¿no? Y claro, de alguna manera lo trae para hablar que a través de los mitos y la poesía pues se habla de esa complejidad psíquica, ¿no? Que es como que en nosotros pues hay toda esa gama de sentimientos, de afectos, de odio, hostilidad, celo, envidia, pero claro, de alguna manera tenemos que relegarlo, no pueden aparecer así en nosotros, ¿no? Porque ya a través de la educación, pues para poder convivir con otras personas hemos tenido que renunciar a ciertas tendencias en nosotros, ¿no? Pues de alguna manera, como comenta en esa frase Freud, pues se relega en nosotros también de manera inconsciente. Entonces, en muchas ocasiones vemos como hay efectos que se ven en la realidad de, no sé, igual supongamos que estamos en el trabajo y a mí se me cae un café encima de los papeles de mi compañero de trabajo que está realizando un trabajo muy importante y se lo estropeo sin darme cuenta. Pues ahí estoy hablando de, tal vez, ¿no? Estamos haciendo una suposición, ya tiene que ponerse el paciente a asociar libremente de una hostilidad, una envidia que aparece hacia esa persona que no puedo reconocer en mí, pero que produce efectos en mi realidad. Claro, a través de esta frase, en este prefacio, pues Freud nos habla de esa sutileza que ya en los mitos, en la poesía, pues habla de esa cuestión de lo reprimido, de lo inconsciente, ¿no? Entonces Freud nos muestra que aprende más de los poetas que de los científicos de la época, porque ya hablaban del inconsciente, pulsaba en la poesía, ¿no? Y nos habla de Schiller, de Goethe, de Shakespeare, nos trae muchos pasajes en la obra que es apasionante y que nos habla de esa sutileza, ¿no? De cómo pulsaba ese inconsciente en la obra literaria, ¿no? En la poesía, que ya de alguna manera se estaba hablando, ¿no? Incluso Schiller, que él lo trae en muchas ocasiones, ¿no? Hay muchas frases que trae de ese recorrido que hace teórico de esa escritura de la interpretación de los sueños, pues hablaba de una carta en la que Schiller pues Corner era un amigo suyo y le decía claro, que le estaba pidiendo consejo acerca de ese bloqueo que tenía a la hora de escribir. Y Schiller le indica que debe dejar libre
la entrada a las puertas de la creación, ¿no? Como si de alguna manera estuviera su moral, su conciencia, la razón, pues estableciendo ahí, atrancando esa puerta, ¿no? Porque claro, de alguna manera la función creadora tiene que ver con lo inconsciente, eso con esa producción que tiene que ver con esa dejar libre lo inconsciente, porque escribir no es tener algo en la cabeza y escribirlo, sino dejarse llevar por esa función, ¿no? Nutriéndose de la materia prima de otros autores y en esa transformación que la hemos visto también en unos encuentros anteriores que hemos hablado de la escritura, ¿no? Y tiene que ver pues con ese inconsciente, ¿no? Que siempre ha estado durante tiempo llamando a las puertas de la psicología y la filosofía y la literatura lo han traído, pero claro, lo han traído como si fuera una parte de la conciencia. Y vemos que no, que es un sistema diferente, ¿no? No es algo que esté debajo de la conciencia, sino que en sí mismo pues es generador de la conciencia, ¿no? El inconsciente, Freud nos muestra que nos describe ese concepto no teórico que habla de que sobredetermina nuestra conciencia, que yo que me creo dueño y señor de mi propia casa, de lo que veo, de lo que soy, vemos que no, que hay en nosotros pues esa producción inconsciente, ¿no? A través del psicoanálisis, ¿no? Que nos habla de esa complejidad. Ya en nosotros hay un ser dividido, ya hay una parte consciente y otra consciente. Hay cosas en mí que no voy a saber nunca, ¿no? Entonces, bueno, hemos hecho esta introducción, ¿no? Del psicoanálisis, de un poco para ayudarnos a desplegar en encuentros siguientes, pues bueno, el método de interpretación onírica, que claro, al fin y al cabo nos muestra cómo se interpretan los sueños. Claro, Freud no trajo tanto los sueños para saber cómo hay que interpretarlos, ¿no? Sino para mostrarnos cómo funciona nuestro aparato psíquico, cómo son los mecanismos psíquicos que se transforman esos deseos inconscientes, cómo se transforman luego en esos manifiestos que vemos, los sueños, los lapsus, los síntomas, ¿no? Nos muestra, nos explica cómo funciona la memoria, cómo es el olvido, ¿no? Es un tema apasionante que nos muestra, pues, en ese despliegue teórico de la interpretación de los sueños, uno de los libros más importantes de la historia, ¿no? En el que nos muestra los secretos de nuestra mente, cómo funciona nuestro aparato psíquico. Y en esa interpretación de los sueños, pues bueno, vamos a ver qué significan los sueños, ¿no? Y también, pues bueno, cómo funciona nuestra mente, ¿no? Va a ser un recorrido apasionante que en esta breve introducción, pues os he puesto ahí en las puertas para que veamos que eso, que sepamos que los sueños, vamos a partir de la hipótesis, los sueños son el guardián del reposo y Freud quiere mostrarnos que los sueños tienen un sentido y un significado después de la interpretación psicoanalítica, pero los síntomas también, y eso ha supuesto una ruptura total para la forma de entender la salud, para la forma de entender el ser humano, porque nos dice que, que no es un aparato psíquico estropeado, ¿no? No hay que buscar nada en la cuestión orgánica, sino que vemos que es una cuestión de cantidad, ¿no? De cómo se juegan cada uno esos mecanismos psíquicos, ¿no? Hay mecanismos psíquicos en los que tiene que ver la identificación, por ejemplo, necesaria para nuestro crecimiento, pero también la identificación está en la melancolía, la forclusión, ¿no? Que es la cuestión, es un mecanismo que aparece en la psicosis, por ejemplo, ¿no? Que es no tolero la realidad y produzco otra realidad. Pero claro, también de alguna manera se equiparaba a los sueños, porque los sueños, como los delirios, tienen los mismos mecanismos psíquicos, ¿no? Que claro, también el sueño tiene que ver con apartarse de la realidad y montar otra realidad, ¿no? Como ocurre también en la psicosis, ¿no? Vemos que el delirio es un intento de curación, ¿no? De alguna manera es un intento de una exageración de una frase normal, ¿no? Es desplegar esas cuestiones reprimidas, ¿no? Donde yo no tolero esa realidad y se exponen en manera alucinatoria, ¿no? Vemos que bueno, el psicoanálisis ha supuesto pues una escucha para las personas porque realmente nos dicen que una cosa es lo manifiesto como en los sueños y otra cuestión es lo latente, ¿no? Y ahí vemos que en ese trabajo, en esa producción de lo latente a lo manifiesto, hay un trabajo, ahí intervienen diferentes mecanismos que el psicoanalista puede escuchar y ahí pues en ese mecanismo de reconstrucción, construcción, pues puede producir lo inconsciente en la persona, ¿no? Y es de alguna manera pues transformar ese sentido de los síntomas y producir en esa persona una transformación en su manera de desear, en su estructura, ¿no? Porque de alguna manera
a través de los síntomas y los sueños, si nos hablan de, de ese despliegue en esa persona, de esos conflictos psíquicos que aparecen deformados y transformados de manera que no sabemos nada de ellos. Por eso es necesario la interpretación psicoanalítica, ¿no? Que no es solamente una terapia, que es una ciencia que ha venido a cambiar la realidad y nos ha mostrado que realmente, claro, por ejemplo, como el surrealismo no sería surrealismo si no hubiera sido a través del psicoanálisis, ¿no? Entonces, bueno, os espero el siguiente encuentro, que va a ser el método de interpretación onírica, el método de la interpretación de los sueños. Ahí vamos a ver a través de ejemplos, vamos a ver pues qué significan los sueños y vamos a traer ejemplos. Así que bueno, muchas gracias, nos vemos pues en el siguiente encuentro, los jueves a las 9 hora española. Muchas gracias.